¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a esta clase de martes. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la literatura contemporánea y vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cómo es que llegamos hasta este punto. Si recuerdan, pues comenzamos desde la antigua Grecia viendo cómo estos hombres se sentaban a tratar de hablar y entender lo que era el proceso humano, tratar de entender cómo es que suceden las cosas en el universo, tratar de entenderse a sí mismos, en qué consistía el desarrollo del ser humano, no nada más intelectual, sino también espiritual, moral, en todos los sentidos, hasta llegar a un tipo de literatura donde nos hemos dado cuenta que todo lo que les rodeaba tenía que ver con eso y les era de inspiración para las creaciones que se producían en esos movimientos. Estamos hablando de una literatura como la vanguardista, que estaba llena a su vez, de diferentes movimientos sociales y culturales que la fueron estructurando y que también estuvo dentro de la etapa de la guerra. Vimos cómo la guerra fue una parte fundamental también para el desarrollo del pensamiento del ser humano, esa necesidad de evadir todo lo que estaba sucediendo alrededor. Bueno, pues se vio reflejado en eso, ¿no? Entonces llegamos hasta este punto donde pues estamos analizando cómo es que ya empezamos a llegar a fechas donde nosotros nos suenan movimientos más conocidos como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y es precisamente en este periodo de la historia donde surge la literatura contemporánea. Pues la literatura contemporánea son todas aquellas manifestaciones literarias que se han producido desde la posmodernidad. Entonces se define por un periodo que puede tener un estilo muy particular. La mayoría de los académicos denominan a la literatura contemporánea a toda la producción literaria después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir del año de 1940. Este periodo pues se extiende hasta estas fechas, y la literatura contemporánea se caracteriza por la fragmentación, narradores pocos confiables, surge lo que se llama pastiche, que es la imitación de estilos o autores, la narración cambiante, una presentación no lineal y el juego entre la incertidumbre en el lenguaje, ¿no? Entonces, esta literatura también se reconoce por el contenido históricamente posmoderno, y este se relaciona con la era de las computadoras, la robótica, los teléfonos móviles, la globalización, etcétera, etcétera. Entonces, algún trabajo o algún escritor podría considerarse contemporáneo si comparte cualidades artísticas o temáticas actuales, ¿no? Entonces, bajo este concepto, pues obviamente incluso algunos escritores de otros siglos pues parecen contemporáneos. Gran parte de la literatura contemporánea proviene de autores occidentales, o sea, de este lado del charco, por así decirlo, orientales, Europa, Asia, África, occidentales, las Américas. Y bueno, pues aunque el término no es exclusivo de las literaturas europeas o americanas, ¿no? Entonces, pues la globalización también ha tenido un gran papel en este sentido de las obras contemporáneas, porque hay muchas figuras literarias en Oriente Medio, África y Asia. Entonces también hay novelas y poesía, y este estilo literario pues abarca varios géneros como la ficción, tradicionales y otras formas adaptadas a la nueva realidad, que sería la novela gráfica y la literatura de blogs. Entonces, pues vamos a ir viendo sus orígenes por etapas, vamos a ir analizándolas, y tenemos la primera estación de su origen en el año de 1940 a 1990. En ese transcurso de este medio siglo, la humanidad pues fue testigo de numerosos cambios. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo en Europa y el fin de la Guerra Fría pues marcaron el inicio de una nueva sociedad. Además pues surgieron nuevas innovaciones tecnológicas, como fue el teléfono celular, el internet, las televisiones a color y los discos digitales o DVD, entre otros. También fue la era de la música nueva, como el hip hop, y de la aceptación de nuevas culturas. Entonces, pues dentro de la ola de todos estos cambios, la literatura se enriqueció con nuevos géneros,
Muchos de estos eran respuesta a los cambios tecnológicos y a la nueva realidad social. Nuevamente vemos cómo todo el entorno social, político, económico influye en una corriente literaria y en el surgimiento de esta, ¿no? Entonces, un rasgo de la literatura contemporánea de este tiempo fue que muchas historias estaban basadas en la realidad y tenían una trama creíble. Durante las primeras 2 décadas, la literatura contemporánea compartió espacios con el modernismo, conservando ciertos rasgos como, por ejemplo, pues enfocarse en los personajes más que en la trama. Y en el desarrollo ya cercano a los años 90, lo contemporáneo cambió hacia una descripción de realidades duras. Asimismo, pues centró su atención en la exposición de problemas psicológicos como la exclusión y la soledad. Y podemos darnos cuenta también en la música de esa época, podemos darnos cuenta también en la pintura de esa época. Yo siempre he pensado que la literatura y la pintura van de la mano porque quienes no pueden comprender lo que el autor o un escritor está explicando, lo puede entender a lo mejor a través de la visión de un pintor y viceversa. Lo que una persona no puede aprovechar o no puede entender de una pintura, lo puede aprovechar e interpretar a través de la literatura. Entonces, esa fue la primera estación. La primera parada que dimos fue de 1940 a 1950. Ahora, la segunda estación de la literatura moderna va del año de 1990 hasta la actualidad. En este periodo de los años 1990 hasta el 2000 se ha caracterizado por la globalización. Es decir, ya no es información local, sino que ahora ya podemos compartirla con otras personas en el mundo en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Con los elementos que ya conocemos. Entonces, la creciente preocupación por el calentamiento global, y la guerra contra el terrorismo islámico, pues son temas que también empiezan a ahondar en esto. También no olvidemos la caída de las Torres Gemelas también generó un parteaguas en la forma y en la visión en la que empezamos a escribir. Se volvió una literatura más realista, pero también como tratando de sensibilizar al lector. Entonces esta década pues ha estado marcada por guerras, por desastres naturales y por una población que sigue creciendo. Entonces también ocurrió la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, la recesión del 2008, y muchas personas obviamente perdieron sus empleos. Entonces la literatura contemporánea pues recibe todas estas influencias y se alimentó de estos nuevos contextos, y pues en respuesta a las necesidades comunicacionales de la sociedad aparecieron nuevos géneros. Entonces, dentro de los nuevos géneros en la literatura está el cyberpunk y el post-cyberpunk. Es decir, las novelas de fantasía y el retorno a la métrica y la rima en la poesía pues son los indicativos del nuevo tiempo. Muy bien, entonces vamos al siguiente video para hablar de las características de la literatura contemporánea, otros detalles y hablar también de algunos autores y de obras de esta época.